Hace pocos días fuimos testigos de un momento trascendental que marca el rumbo del país. Presentamos la Política Nacional de Integridad Pública emitida por el Decreto número 337, que ha sido un verdadero punto de partida en nuestra lucha contra la corrupción. Este hito establece un antes y un después de la construcción de un Ecuador más íntegro y transparente, impulsando un cambio profundo en la cultura del servicio público y en la relación entre el Estado y la sociedad. Hoy, el propósito de este conversatorio es socializar la Política Nacional de Integridad Pública y es una oportunidad para poder compartir y reflexionar con todos ustedes sobre los principios y acciones que sustentan esta política. No se limita a solo ser un documento, hay puntos de acción donde guía a cada ministerio a implementar ciertos puntos para medir acción y seguimiento. Esta política nacional tiene acciones concretas que buscan transformar bases de nuestra administración pública y de la sociedad. La Política Nacional de Integridad Pública está alineada con los estándares internacionales, recogiendo recomendaciones de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta política se basa en 5 valores: la integridad, la honestidad, la legalidad, la justicia y la eficiencia. Y cada uno tiene indicadores claros que van a medir el impacto real de nuestras acciones. Este esfuerzo ha sido el resultado de un trabajo conjunto en el que se han sumado diversos sectores, desde la sociedad civil hasta organismos internacionales. Su apoyo ha sido crucial para garantizar este trabajo sea efectivo y aplicable. Y al final del día, lo más importante es que tenemos que construir en equipo, en conjunto, una cultura de integridad. Y eso requiere compromiso y constancia. Lo que les puedo prometer es que van a haber este tipo de conversatorios mucho más seguido, no va a ser el primero, ya que hay que sentarnos a revisar y a discutir en mesas técnicas cómo podemos mejorar y cómo podemos construir una sociedad más transparente y con más integridad y sobre todo más justo y eficiente. El desafío más grande al encontrar una secretaría que en ese entonces se llamaba anticorrupción, donde no había un proceso documentado o determinado para recibir denuncias. La mayoría, por no decir el 100% de las denuncias que se recibieron en los gobiernos anteriores fueron archivadas y nunca fueron o enviadas a Fiscalía o a Contraloría, que son los sujetos que son las entidades de regulación y control. Entonces, el primer paso que tomamos en enero 8 del 2024, que fue el día de mi nombramiento, es primero construir la institucionalidad dentro de la Secretaría, porque no existía. No habían procesos, no habían guías, no había capacitación. Entonces, primero, los primeros 2-3 meses nos enfocamos en nosotros hacia casa adentro para construirla de una base fuerte que es en la transparencia de procesos, en cómo recibimos una denuncia. Implementamos un proceso de denuncias y alertas de corrupción que fue diseñado junto con la Embajada de Estados Unidos y es revisado cada 3 meses por miembros de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos. Justamente la semana pasada tuvimos una revisión por ellos y gracias al equipo, a su determinación y a su disciplina pasamos con muy buenos comentarios. Adicionalmente implementamos un primer curso de ética y de integridad que es virtual. Actualmente lo han completado 13.500 personas dentro del sector público y estamos tratando de ampliar un poco más nuestra cartera de capacitación enfocada en la integridad para involucrar no solo al Ejecutivo, sino a las otras funciones del Estado. Otra cosa que estamos haciendo es nos enfocamos en que la Política Nacional de Integridad tenga puntos de acción, porque no quería que sea un documento más que sea archivado y que agarre polvo. Entonces, por eso en los anexos y en toda la política te vas a dar cuenta que cada ministerio tiene un punto de acción
y nosotros le vamos a dar seguimiento y vamos a estar publicando nuestros resultados de seguimiento cada 3 meses. Primero, un agradecimiento al secretario por su liderazgo en la implementación de la política pública y un saludo a ustedes, el sector privado, la academia, la sociedad civil, el servicio público y las autoridades presentes acá con nosotros el día de hoy. Señores, es la primera política de integridad en el país y es un hito importante. Es algo intangible, muchas veces es difícil de poderlo apreciar, pero son pasos importantes porque nos da la luz para combatir a la corrupción. La política pública es el instrumento mediante el cual nosotros vamos a combatir la corrupción, porque nos da, como dije, el norte y busca implementar en el servicio público y en la sociedad en general esta cultura de integridad, esta cultura de legalidad, de cumplir con lo que tenemos que cumplir. Para esto, la política pública tiene como objetivo fomentar esta cultura, pero además se alinea a la política pública internacional liderada por la OCDE, en donde la OCDE en sus estándares pide 3 temas. 1, construir un sistema de integridad pública coherente y completo. ¿Qué quiere decir un sistema de integridad pública coherente y completo? Quiere decir construir un sistema al más alto nivel. El país todavía no cuenta con un sistema de integridad pública, porque para eso se necesita el impulsar un proyecto de ley que permita que todas las funciones del Estado, los niveles desconcentrados de gobierno y los actores de la sociedad actúen de manera coordinada y obligatoria para combatir la corrupción. Estamos en el camino porque nos hemos trazado el objetivo y esperamos poder cumplirlo de la manera más pronta posible. Luego, cultivar esta cultura de integridad pública. La cultura de integridad pública lo que nos dice es que tiene que ser mal visto y sancionado socialmente la corrupción. La corrupción no puede ser tolerada de ninguna manera. Y eso es lo que nosotros estamos poniéndonos como objetivo. Y por último, posibilitar una rendición de cuentas eficaz. La ciudadanía, en todos los sectores que están representados, tiene que tener un ojo con lo que se hace en el servicio público y además en la sociedad en general. Estos son los 3 lineamientos que la política utiliza en su documento para plasmar sus estrategias. Esta política pública tiene ya una metodología que está alineada a la política pública a través de la Secretaría de Planificación, pero además le da objetivos responsables y metas claras. Eso es muy importante porque las líneas que se levantaron en el año 2021 constituyeron un diagnóstico, mas no tenía un plan de acción. Esta política pública se constituye ya a partir de este diagnóstico que lo legitima y le da estos responsables específicos. Entonces, ahora sí la sociedad civil podrá decir, aquí están los objetivos, estos son los plazos, estos son los responsables, qué es lo que se ha hecho respecto a la integridad pública. Y así es lo que estamos caminando. Y así, con un documento robusto, con responsabilidades claras, hemos definido la política pública hasta que el presidente de la República lo presentó en agosto del 2024. La política pública es de cumplimiento obligatorio para la función ejecutiva y además es referente para el resto de funciones del resto de gobiernos. Por eso se necesita un sistema, porque el sistema lo que debería hacer es obligar a todos a tener una política en común, porque tenemos la función de transparencia que tiene o que está trabajando en su plan también anticorrupción, porque la Constitución le da estas competencias, pero debería ser algo que nos vincule y nos obligue a todos por igual. Pero, de todas maneras, este es un muy buen paso que tiene que dar la función ejecutiva como ejemplo para avanzar hacia este escenario más ideal. Voy a mencionar brevemente, ustedes tienen en su poder el documento, pero las 8 líneas estratégicas. La primera es la concientización de las dimensiones de corrupción y por eso comenzamos con estos espacios que ya lo anunció el secretario, que van a seguir dándose, porque tenemos que comunicar, porque esto es importante para nosotros el poder tener indicadores de comunicación, de socialización y de colaboración. También está, por ejemplo, la investigación científica en materia de integridad pública,
Queremos que las universidades, por ejemplo, la academia, tenga espacios, que tenga carreras, que tenga laboratorios que puedan apoyar a esta construcción de cultura de integridad en el Ecuador. Como segundo está la responsabilidad con competencia compartida. Y esto es evidentemente un paso importante porque, por ejemplo, impulsa la política de gobierno abierto y ahí está la responsabilidad compartida. ¿Cuántas veces en gobierno abierto hemos visto a la sociedad civil liderar, a la academia liderar, al sector privado que está presente acá liderar también estas iniciativas? Para la gestión de riesgos de corrupción, esto es muy importante. La Secretaría de Integridad Pública tiene en sus objetivos el implementar una metodología de mitigación, identificación y mitigación de riesgos. Esto es una buena práctica que tiene que darse en el servicio público de manera obligatoria. La Secretaría va a socializar, va a comunicar y va a implementar esta metodología de mitigación, identificación y mitigación de riesgos, porque las instituciones saben cuáles son sus debilidades en temas de corrupción y las pueden gestionar de manera preventiva. Eso es importante. Acá estamos trabajando en la prevención en la política pública, en acciones, en procesos, en responsables, para que de manera periódica podamos mitigar y encontrar esos riesgos. También está la prevención y trámite efectivo de los conflictos de interés. Los conflictos de interés están identificados en la Constitución y tenemos que hacer que todos los servidores públicos identifiquen y gestionen sus conflictos de interés. Al transparentar los conflictos de interés, se transparenta también la gestión y crece la confianza en los servidores públicos. Así que la Secretaría va a trabajar en esto de una manera muy importante. En la transparencia del ciclo presupuestario, el Ministerio de Finanzas tiene el rol primordial de poder transparentar hacia la ciudadanía qué se está haciendo con el dinero del servicio público. Y esto también es una exigencia de la ciudadanía desde hace muchos años, que esperamos que se pueda cumplir al el Ministerio de Finanzas implementar estándares de transparencia internacional mínimos que nos digan, que nos dé cuentas de manera clara, de manera ordenada y de una manera estandarizada. Eso es muy importante. Síguete, por favor. El desarrollo de capacidades institucionales. La Secretaría ya ha capacitado a miles de servidores públicos en qué es lo que es integridad pública, cuáles son los delitos, qué es lo que entendemos, qué es un conflicto de interés. Los conflictos de interés afectan a mi trabajo, ¿cómo lo hacen? ¿De qué manera? ¿Cómo los puedo gestionar? Esa es la importancia de socializar, de comunicar, de enseñar y de que todos podamos entender el tema anticorrupción. ¿Por qué? Porque podemos tener en el Ministerio de Ambiente expertos en ambiente, pero también tiene que tener noción de qué es un conflicto de interés, de cuáles son los delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo aplica para todos los otros ministerios que, además de su expertise, tienen que tener conciencia de cómo actuar para la integridad pública. En cuanto a la contratación pública responsable, la Secretaría ha trabajado de la mano con el CERCOP y tiene objetivos específicos, claros y medibles. ¿Y por qué? Porque la contratación pública es un elemento fundamental para que la ciudadanía pueda confiar en que los recursos son manejados de la manera más eficiente y más adecuada. Aquí hay recursos como la participación, la misma participación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública para Gobierno Abierto, por ejemplo. Entonces, la ciudadanía tiene que involucrarse para ver, para levantar banderas rojas, para dar recomendaciones, para poder monitorear de manera adecuada. Y por último, la aplicación de las tecnologías en contra de la corrupción. Y aquí, el día de hoy, vamos a hablar varios de los ponentes en lo que hemos tocado el día de hoy, brevemente en las líneas. Cómo utilizar la tecnología a nuestro favor. ¿Para qué? Para aumentar productividad, para ver banderas rojas, para estandarizar, para transparentar la información. Qué importante es la tecnología y es una herramienta que tiene que estar de nuestro lado para combatir la corrupción y prevenirla de mejor manera. Por último, estas acciones que son sugerencias de herramientas de implementación y además que se parece mucho al compliance que se tiene en el sector privado y que en algún punto podremos implementar un compliance público, ¿por qué no? Y en esto está, por ejemplo, definir códigos de integridad de manera consensuada, de manera participativa, realizar las campañas de sensibilización y comunicación dentro de la organización para que los servidores sepan cómo actuar en tal vez estos casos de conflictos de interés, por ejemplo, el tema del comité de ética, que pueda haber estos problemas que se puedan dar o aclarar
estos procesos. También están fortalecer los mecanismos de control interno y externo de manera preventiva. El tema de construir también la cultura de integridad y de legalidad, como les decía, tiene que ser sancionado socialmente, tiene que ser sancionado profesionalmente. No puede pasar como un acto de normal, no se puede normalizar la anticorrupción. Por último, tenemos una gestión de canal de denuncias adecuado. Si es que la denuncia es bien canalizada, bien manejada y bien atendida, la ciudadanía va a confiar en las instituciones. Y por último, lo que ya mencionaba, la identificación y gestión de riesgos en las instituciones públicas. Por último, la Secretaría va a hacer el seguimiento y monitoreo de la política. Además, se va a poner a través de herramientas y plataformas a disposición de la ciudadanía el avance de cada una de las líneas estratégicas y de cada uno de los indicadores. Así, no solamente la Secretaría va a hacer seguimiento a la política pública, pero la ciudadanía también lo podrá hacer, también lo podrá exigir. Si es que el Ministerio de Finanzas no está avanzando, por ejemplo, en transparentar el ciclo presupuestario, pues entonces la ciudadanía puede exigirlo. ¿Por qué? Porque esto es de cumplimiento obligatorio. Entonces, es importante que también poner esta información a disposición de la ciudadanía. Y por último, llegar a la conclusión de la importancia de este documento. Como les dije, es un paso fundamental para combatir a la corrupción. Es un paso importante para construir la cultura de integridad y legalidad en el país. Y esto va como bien último a tener la confianza ciudadana. Si nosotros tenemos la confianza ciudadana, entonces podemos tener una mejor performance en el servicio público, podemos tener transparencia, podemos sentirnos que estamos trabajando en justamente construir estas capacidades institucionales y prevenir la corrupción. Para mí es un gusto estar presente el día de hoy en este primer conversatorio de la primera política de integridad pública. Como lo dijo Patricio, también lo mencionó el secretario, esta es una política que nos va a guiar, nos da un norte, y que tenemos que cumplir con lo que debemos cumplir. Eso es muy importante, esa cultura de legalidad, que promovamos esa cultura de legalidad, esa cultura de honestidad, cultura de integridad. Con Compliance empresarial hay un principio fundamental, que si es que desde la cabeza no vienen los buenos ejemplos, no podemos regar esas buenas prácticas. Y esto lo están haciendo, lo está haciendo este gobierno, lo está haciendo la Secretaría, y es algo que hay que felicitar. Que el costo de la corrupción es un costo lamentable para el desarrollo de los países. La corrupción aumenta el costo para hacer negocios y elimina la competitividad. Creo que está clarísimo eso. La corrupción nos afecta a todos por igual y sobre todo elimina el desarrollo económico o no permite tener un desarrollo económico. Y en esta política, si nosotros vamos al final, en las páginas finales, en el anexo 6, problema 2, tomé esta parte de aquí que la copié. Y si ustedes ven uno de los grandes problemas que tiene, si leen todo, yo me voy a enfocar en lo que dice: la sociedad civil y la academia tienen un bajo nivel de involucramiento en la lucha contra la corrupción, siendo percibida erróneamente como la responsabilidad exclusiva del sector público. Empezamos, y es un problema que no he identificado, es un problema muy grave, y por eso los gremios, desde hace mucho tiempo, desde el año 2018, en el caso de la Comisión de Integridad Anticorrupción, está enfocada en trabajar de la mano con el sector público, el sector privado, con la academia, con todas las ONGs y con todas las personas, sociedad civil interesada en combatir y prevenir esa corrupción. Yo voy de atrás para adelante, ahora voy a las metas. Estas metas son una de las metas que se plantearon, en el cual dice, una de las metas dice establecer mecanismos de acción colectiva por medio de alianzas. ¿Con quién? Con todos estos actores que tenemos una responsabilidad compartida. Hay 3 pilares fundamentales dentro de esta política, y en esos pilares fundamentales se encuentra la de construir un sistema de integridad coherente y completo, cultivar una cultura de integridad y rendición de cuentas. Y en esos pilares dice que exista un compromiso de los distintos actores involucrados a largo plazo. La responsabilidad compartida, que es el tema fundamental de la conversación que estoy teniendo hoy o que les estoy presentando hoy, depende de esto, que existe un compromiso de los distintos actores. Por supuesto que la sociedad civil no puede realizar leyes, políticas, decretos, ordenanzas, pero podemos trabajar de la mano
con el sector público, con la Secretaría de Integridad Pública, con todas las instituciones en este compromiso. Involucrarnos a largo plazo para combatir y prevenir la corrupción. ¿Qué dice también la política? La política dice que uno de los objetivos importantes es el establecimiento y coordinar de las directrices para prevenir la corrupción, moldear el comportamiento de los funcionarios públicos y no solo moldear el comportamiento, sino priorizando aquellas conductas que se deben cuidar a diario. Ustedes van a ver una de las iniciativas que tenemos nosotros como Cámara de Comercio Internacional, como la Comisión de Integridad Anticorrupción, Capítulo Ecuador, justamente se trata de esto, de liderar, coordinar acciones, moldar comportamiento. ¿Para qué? Para cambiar nuestra cultura del día a día. No queremos ser los que estemos liderando, ni queremos ser los que nos salgamos en la foto. Queremos implementar y apoyar para que todos trabajemos de manera coordinada en ese compromiso que establece la política. Y aquí Patricio también nos comentó del sistema que están implementando, que ahora lo van a implementar de manera obligatoria en la función ejecutiva, que sería bueno que se lo implemente de manera integral en todas las funciones del Estado. Cada instituciones públicas, cuando trabajábamos en los talleres de aquí, veíamos los distintos avances que tienen las instituciones. Yo me sorprendí mucho de ver el avance que tenía, por ejemplo, Fiscalía General del Estado, que nos contaba de sus canales de denuncia. Pues bueno, hay unos ejemplos estupendos y si podemos hacerlos, dar parámetros, lineamientos, como establece esta política, recomendaciones, para que todas las instituciones tengan al menos estos lineamientos, capacitaciones a los funcionarios, capacitaciones a los actores, un código de ética, un código que regule la actuación de los funcionarios, gestión de riesgos, fundamental. Si no identificamos los riesgos, los tratamos, los gestionamos y luego los tratamos o los mejoramos o implementamos controles, no podemos mejorar. El compliance, la anticorrupción, las políticas de integridad se basan en eliminar o identificar esos riesgos para prevenirlos. Esto es algo muy importante. El canal de denuncias. No nos sirve de nada tener políticas si es que a la final no tenemos o gestión de riesgos, si es que a la final no hay a dónde denunciar o no hay con quién conversar sobre estos problemas. ¿Y para qué? Para que se hagan evaluaciones, seguimientos, sanciones y se tomen los correctivos. Hay una mejora continua. Y vamos a la pregunta del millón. ¿Existe responsabilidad compartida con otros actores de la sociedad en prevención y lucha contra la corrupción? Y la respuesta está en la siguiente diapositiva. Este es el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008. Artículo 83. Son deberes y responsabilidades de todos nosotros, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución, administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción. Entonces la respuesta es sí, es un deber. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Es una responsabilidad? Por supuesto, es una responsabilidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Si es que nosotros no tenemos este compromiso que va la política de trabajar de la mano, entonces no vamos a lograr combatir contra la corrupción, y es enunciado el artículo 83, igual que cientos de otros que hay en esta Constitución de 420 y tantos artículos, quedarán en el aire. Entonces nosotros, como sector privado, sector público, sociedad civil, tenemos que comprometernos. ¿Para qué? Para tener una cultura ética y transparente. En el Nuevo Ecuador, la colaboración interinstitucional es clave para impulsar soluciones efectivas en la lucha contra la corrupción y la promoción de valores. A continuación, invitamos a la ministra de Educación, Alegría Crespo. Esto es de valientes, porque es más cómodo quedarnos en la zona de confort. Pero aquí no estamos para eso. Estamos para que la sociedad hable. Y eso ha sido una cruzada interesante del Ministerio de Educación. Reivindicar los valores a través del fundamento curricular, que es justamente esa columna vertebral académica que es del currículo nacional con cívica, ética e integridad, por un clamor social. No de ahora, de hace algún buen tiempo, pero había que hacerlo ya. Acá no tenemos tiempo que perder. Esta transformación es a corto, mediano y a largo plazo. ¿Sí? Y cada vocero y cada líder de opinión, cada actor social, cada padre de familia, cada empresario, cada amigo, cada hijo, cada hermano, cada esposo, cada esposa, son portadores de un cambio nacional. Actualmente el Currículo Nacional desarrolla competencias, habilidades y temáticas relacionadas con una cultura de integridad, ética, valores y honestidad, entre otras.
Como parte de un esfuerzo en el Sistema Nacional de Educación, se ha construido e implementado la inserción curricular de educación cívica, ética e integridad. Esta inserción responde a desafíos contemporáneos como la corrupción, el crimen organizado transnacional, el reclutamiento criminal, el declive de valores y las brechas de desigualdad. El objetivo es fomentar la educación en derechos, valores de identidad para la construcción de un tejido social inclusivo y respetuoso con las normas y reglas de la convivencia armónica. Se ha desarrollado entonces la inserción curricular de educación cívica, ética e integridad. Esta propuesta busca formar al estudiantado para que contribuya positivamente en la sociedad a través de consensos sociales y participativos. Para lograr una intervención integral, fomentamos la educación en derechos y valores para el fortalecimiento del tejido social, basándonos en la convivencia armónica e inclusiva desde un enfoque significativo y vivencial, con la práctica de metodologías activas en el aula. Estas nuevas áreas de aprendizaje abordarán temas cruciales como la ciudadanía responsable, el comportamiento ético, la conciencia cultural, la educación y cultura democrática, la honestidad y la imparcialidad, la justicia social, la transparencia y la integridad, entre otros. Estos temas son fundamentales para el desarrollo de nuestros estudiantes y de nuestra sociedad. La construcción de estas áreas se ha basado en la metodología de la evidencia, incluyendo el mapeo curricular, el análisis de competencias existentes, la creación de nuevas competencias y la elaboración y validación con instituciones internas y alianzas estratégicas con instituciones externas. Enriqueciendo el currículo con nuevas competencias y reforzando otras existentes, preparamos a nuestros estudiantes para los desafíos del siglo XXI. La educación cívica, ética e integridad se abordará mediante la hora pedagógica de acompañamiento integral en el aula y de manera transversal en otras asignaturas del currículo que los docentes ya conocen y aplican. Esta propuesta incluye ejemplos de progresión de nuevas destrezas de un bloque curricular, con las cuales los docentes que aplican constantemente estos principios pedagógicos. Finalmente, es importante mencionar que acompañamos a la Estrategia Nacional de Fortalecimiento en Educación en Valores con la campaña de Educomunicación Somos Valores, que consiste en la formación de 5,000 promotores voluntarios, guardianes de los valores, en 20 provincias del país, que se instituirán a partir del mes de octubre en un proceso de sensibilización y construcción de valores con el entrenamiento a cargo de 100 asesores educativos de nuestro ministerio. Los promotores voluntarios organizarán y pondrán en marcha 20 ferias comunitarias de promoción de valores para sensibilizar a poblaciones de su influencia territorial en valores de integridad y ética, logrando que cada vez más población ecuatoriana conozca y actúe en pos de la educación en valores. Nuestros promotores voluntarios serán capacitados mediante una actualización del módulo de educación en valores de Plan Ecuador, mismo que se adaptó y diseñó para medios virtuales y pedagógicos con auspicio de Child Fund. La campaña Somos Valores cuenta con la valiosísima colaboración de un grupo de 8 artistas ecuatorianos referentes de la música popular que han creado temas musicales para promocionar y educar a niñas, niños y adolescentes. Las canciones estarán disponibles en una playlist en plataformas digitales en paralelo con la campaña en territorio. Agradecemos a la ciudadanía ecuatoriana que de manera masiva y espontánea se ha pronunciado a favor de esta iniciativa de cambio y evolución en nuestro sistema educativo. Confiamos que trabajando juntos alejaremos a nuestra sociedad, sobre todo a niñas, niños y adolescentes, de esta lamentable realidad donde hemos normalizado vivir en medio de antivalores. Mi invitación para fortalecer puntos de integridad y la ética en nuestra sociedad, beneficiando así a las futuras generaciones, siempre está abierta. Hoy aún más como ministra de Educación del Ecuador. Siempre bienvenidos. Esto es un trabajo de todos. Gracias nuevamente, José Julio. Muchas gracias. La academia es fundamental porque impulsa el conocimiento y fomenta valores que contribuyen al crecimiento de una sociedad más ética y consciente. En realidad es un hito lo que se está presentando el día de hoy, así que quiero
quiero felicitarles por el esfuerzo en generar esta política de integridad, porque en realidad yo soy súper creyente de que muchas veces sí es el sector público el que termina empujándonos como sociedad a generar, nuevamente repitiendo la palabra, este tipo de hitos, este tipo de momentos que nos hacen reflexionar a todas y a todos sobre lo que deberíamos de empezar a hacer. Evidentemente esto no se logra únicamente desde el sector público y más bien es importantísimo que entendamos el rol que tenemos desde cada uno de nuestros roles, dependiendo de los sectores a los que representamos. Nosotros desde el Laboratorio de Transparencia y Anticorrupción de la Universidad UTE, que es el primer espacio en realidad que ofrece la academia para el estudio específico de la corrupción, tratamos de generar lo que sea que generemos, que ya les voy a ir comentando un poquito, pensando en esto, ¿sí? Porque hay muchísimas soluciones potenciales para luchar contra la corrupción, pero tenemos que tratar de entender por qué hacemos lo que hacemos. Y aquí quiero lanzar una primera pregunta y es, ¿a quién le afecta la corrupción? Agustín en su presentación decía, nos afecta a todos por igual. Y ahí voy a diferir un poco, porque en realidad no nos afecta a todos por igual. ¿Nos afecta a todos? Sí. Ejemplo claro, en la pandemia, cuando no habían camas y nuestros familiares, independientemente del estrato social, del género, de absolutamente cualquier característica, necesitaba una cama y no había esa cama, simplemente no había. Y eso es un reflejo también de todo el despilfarro, todos los sobreprecios, todas las licitaciones amañadas que existieron y que terminaron en una situación lo suficientemente grave para que realmente nos afecte la corrupción a todos por igual. Nuevamente, no importaba en el estrato social en el que estés, si no había una cama, no había una cama. Y entonces ahí nos dimos cuenta de que sí nos afecta a todos. Vamos a la siguiente. Pero en realidad, a quien afecta más es a la gente que menos tiene. ¿Por qué? Porque si nosotros somos de clase media hacia arriba y tenemos un problema de salud, lo más probable es que nos vayamos a un hospital privado, a una clínica privada, y si es que en cambio no tenemos la capacidad financiera para hacerlo, dependemos 100% del sector público, de los servicios públicos. Y en ese momento es donde empieza justamente esta desigualdad en cuanto a los efectos que ocasionan la corrupción. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos evitar a la corrupción, ¿sí? Y si hilamos un poco más fino, quizás queremos ayudar a un sector que es el más necesitado. Porque cuando tienes que depender de los servicios públicos, tienes mayor chance de que te pidan, por ejemplo, una coima, como un ejemplo sencillo. Es decir, tú necesitas un turno porque tu hijo está enfermo y evidentemente te vas a ver obligado a meterte en el sistema para pagar esa coima. Y entonces, si ganas menos del básico, que suele ser lo común, imagínense lo que representa eso para el presupuesto de un hogar con pocos recursos. Y finalmente, y pasemos a la siguiente, por favor. La corrupción afecta al desarrollo, ¿sí? Y cuando decimos que afecta al desarrollo, nuevamente, no afecta a todos por igual. Si nos vamos al país más pobre del mundo, va a haber una élite que le va a dar exactamente igual si es que existe o no existe la corrupción, ¿sí? Entonces, pero nuevamente, quienes van a necesitar tener estos servicios básicos, quienes más van a depender del sector público, van a ser los más afectados. Y entonces la corrupción termina boicoteando la educación, ¿sí? Es decir, si no podemos tener las escuelas que necesitan nuestros niños, nuestras niñas, si es que no podemos tener los colegios que necesitan, los maestros, etcétera, etcétera, por falta de recursos, estamos principalmente afectando a ese sector de la población. El resto quizás, no sé aquí cuántos, pero muchos habremos ido a colegios particulares. Entonces, realmente no entendemos cuál es esa realidad. En términos de salud, los ejemplos que les acabo de poner, y en servicios básicos, es decir, la corrupción afecta a todos, sí, pero no a todos por igual. Y creo que deberíamos interiorizar esto, porque si estamos lanzando una política de integridad, tenemos que saber por qué lo hacemos, ¿sí? No porque sea un tema importante que esté de moda, sino porque realmente queremos evitar esto. Este es el problema. Y para solucionar este problema hay muchos caminos. Y la integridad definitivamente es uno importante, pero hay otros que también funcionan. Vamos a la siguiente. Y entonces aquí yo quiero
a modo un poco de reflexión y con un poco de atrevimiento, señor secretario, hablar de las píldoras mágicas que generalmente, y no hablo del Ecuador, hablo principalmente a nivel regional y casi mundial, solemos pensar que existen las píldoras mágicas. Hace 20 años, un poquito más ya, empezamos con la promesa de la transparencia y decíamos, la transparencia es lo contrario a la corrupción. Y una vez que fomentemos la transparencia, vamos a solucionar el problema de la corrupción. Yo creo que el Ecuador ha dado pasos agigantados en cuanto a la promoción de la transparencia. Es innegable que hemos tenido un avance en los últimos 20 años. Hace 20 años justamente fue el lanzamiento de la primera Lotaip. Y en esos 20 años hemos recorrido un camino súper importante. Ahora les pregunto, ¿ha sido suficiente? Evidentemente no, porque aquí seguimos tratando de ver qué es lo que podemos hacer. La rendición de cuentas, un tema importantísimo. Cuando empezamos a debatir de esto, cuando decíamos las autoridades tienen que decirnos qué hacen con los recursos públicos y si es que nosotros vamos a estar atentos como ciudadanos, como distintos sectores, entonces no va a haber corrupción, ¿sí? Porque vamos a estar vigilando y entonces va a dejar de existir la corrupción. Y ya vamos aprox 15 años desde una política muy fuerte de rendición de cuentas. ¿Han habido avances? Nuevamente sí, se ha solucionado el problema. La participación ciudadana. Se puso muchísima fe y solucionar estos problemas no es un acto de fe, pero se puso muchísima fe en la participación ciudadana. La vigilancia ciudadana va a resolverlo todo. Mi doctorado se trata de esto, es decir, yo creo mucho en estas cosas, pero no es la solución, no es la píldora mágica, el bien común. Eso es justamente lo que nos quita la corrupción, ¿sí? Y cuando hablamos de la integridad, hablamos de hacer las cosas bien. Eso es súper importante. Y aquí ya se mencionó, me parece que lo hizo Patricio, y hablar de la confianza que hay que devolverle a la ciudadanía. Cuando hablamos de políticas públicas y cuando estudiamos la implementación de políticas públicas, tenemos que entender que si es que no hay un acompañamiento ciudadano, es muy difícil que esas políticas puedan implementarse. Podemos tener la mejor idea, la mejor política en el papel, que si es que la ciudadanía no confía, voy a hablar nosotros poniéndome ahí en el puesto del sector público en este caso, si es que esta política de integridad, que nuevamente felicito porque tiene nociones que van más allá de lo que hemos hecho en este país comúnmente, ¿sí? Y es dejar un poco el lado declarativo de la lucha contra la corrupción y enfocarnos en temas más específicos. Eso es un gran paso y en verdad sí quiero felicitar eso. Pero podemos tener esta política maravillosa que si es que la gente no se entera o no confía o no cree porque dice esto es un paso más, este es un discurso más, al final no pasa nada, todos son corruptos, etc. Si no podemos devolver esa confianza, entonces de manera casi imposible, pero por lo menos muy difícil, vamos a poder implementar este tipo de soluciones, que nuevamente tiene que ser pensado como parte de una lógica mucho, mucho más grande. Tenemos que empezar a hablar de estos temas en la universidad de manera obligatoria. Y aquí también quiero ser un poco, digamos, más transparente, más realista. Nosotros aquí, hablo por ejemplo, y voy a hablar de manera muy personal, yo creo que esto tiene que estar en la malla curricular porque es un tema transversal que nos afecta a absolutamente todos los sectores, ¿sí? Pero también en un acto de humildad entender que así como yo creo esto, porque yo estoy en este tema, hay muchos otros temas que son importantes. Entonces, si viene aquí alguien a hablarnos de salud, dirá exactamente lo mismo. Entonces, vamos a tener que saber también priorizar hasta dónde, porque no podemos tener, digamos, en una carrera de gastronomía, por ejemplo, 3 semestres de integridad, no tiene sentido, ¿sí? No que no deban tenerlo, pero si es que ya hablamos, por ejemplo, de administración pública, es muchísimo más importante. Entonces, hay que saber también nuevamente contextualizar estas cosas más específicas, ¿sí? No estandarizarlo todo, porque no todo sirve para todos nuevamente. Y yo decía, nos tocó nacer en Ecuador y entonces tenemos que entender nuestros roles. Y cuando digo entender nuestros roles también lo hablo desde la academia y en contra un poco de la academia, porque muchas veces también se cree que como la academia genera el conocimiento y tal, es la encargada de implementar las políticas públicas y eso es un error. Eso es un error. La academia tiene que generar el conocimiento para que los tomadores de decisiones digan, ok, está interesante, tiene evidencia, pero ¿qué pasa en la realidad?
La academia no sabe muy bien muchísimas veces lo que pasa en la realidad. Por eso se habla de la burbuja. Pero ese es el rol también, ¿no? Entonces, y es brindar estas herramientas a los tomadores de decisiones que conocen de mejor manera lo que ocurre en la realidad para ver qué va a servir y qué no va a servir. Lo mismo ocurre con la sociedad civil. La sociedad civil tiene muchos superpoderes también. Es decir, tenemos que entender cuál es el rol de la sociedad civil y darle el espacio que se merece. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. El gráfico izquierdo, ¿qué nos muestra? Algo mencionó la señora ministra de Educación minutos atrás. Es una realidad que ocurre todavía. Ciudadanos haciendo largas filas para realizar un trámite. ¿Tiene sentido? En esta época en la cual nos encontramos, ¿vale la pena malgastar el tiempo de los ciudadanos y del funcionario público para hacer colas? En el gráfico tenemos por detrás de la ventanilla del counter muchos papeles, mucho desorden. E incluso dentro del piso, o en el piso, perdón, vemos dinero. ¿Por qué? Porque esto es efecto de la corrupción. Mientras nosotros tengamos más posibilidades de que haya una interacción humana, más posibilidades de actos de cometer este tipo de actividades ilícitas se pueden presentar. Entonces, si son 9:44 de la mañana, el ejemplo, ¿en qué más estamos afectando? Estamos afectando, también se mencionó en la mañana, a la productividad. ¿Cuánta gente está haciendo de ser productiva por hacer un trámite? Y un trámite que lo hago porque me toca, no porque quiero. Y esa es la realidad del sector público. Yo acudo y hablo en primera persona porque yo también soy ciudadano. En muchas ocasiones yo sufro mucho porque me toca hacer esto. Y yo muchas veces me pregunto el por qué me toca. ¿Por qué el sector público, por qué la administración pública me obliga a hacer algo que yo no quiero? Y que muchas veces me pide algo cuya información realmente está en su poder, está en sus sistemas. Y el gráfico que consta a la derecha no es un mapa del tesoro, es un mapa del peregrinar que hace el ciudadano o una empresa privada cuando hace un trámite en el sector público. Cada uno de estos conectores son los caminos, las cajas, los círculos, son aquellos espacios, entidades, servidores públicos, momentos de verdad con los cuales yo, ciudadano, yo, empresa privada, tengo que relacionarme para poder, después de muchos intentos, de muchos requisitos, de muchos documentos y de mucho dinero que esto involucra, porque a la larga todo requisito conlleva un tiempo, conlleva un costo. Este tiempo, este costo de oportunidad en el cual yo podría dedicarme a emprender, a ser productivo, a generar conocimiento, a innovar, a mejorar la industria, a mejorar la prestación de mis servicios, de mis productos, yo más bien lo voy a destinar para pasearme por Quito, por el Ecuador, para visitar diferentes ministerios, diferentes municipios, para al final del día obtener un papel que me diga, ahora sí continúe. Pero bueno, no hablemos solo de lo malo, sino también, y como bien lo dijo Agustín en su intervención, nosotros muchas veces dejamos de comunicar lo positivo. Entonces, este también es un espacio para decir, la integridad también tiene aspectos positivos. La semana pasada, justo el día 17, el Departamento de Asuntos Económicos de Naciones Unidas publicó su ranking bianual de gobierno electrónico y el país subió 17 posiciones. La última medición en el año 2022, Ecuador estuvo en el puesto 84. Hoy estamos en el puesto 67. Subimos, sí, nos falta mucho, de acuerdo, pero subimos. Veamos lo positivo. Si yo aterrizo en indicadores más pequeños, una breve explicación sobre este índice de gobierno electrónico. Maneja 3 indicadores. Hablamos de lo que es servicios en línea, hablamos de lo que es el índice de capital humano y el de infraestructura en telecomunicaciones. Como el ámbito de presentación habla de automatización, me voy a centrar en el índice de servicios en línea. En este índice de servicios en línea también quiero contextualizar la realidad de Ecuador en América. ¿Qué nos dice Naciones Unidas? Estamos en el puesto número 3 en tema de servicios en línea. ¿Quién nos gana? Única y exclusivamente Estados Unidos y Brasil. Entonces, entiendo la sorpresa de Cristina y de muchas personas alrededor, pero eso es lo que el mundo encuentra. ¿Qué está atrás de los servicios en línea? ¿Qué es lo que está reconociendo en esta metodología mundial Naciones Unidas? Que en Ecuador hay avances. Hay avances en disponer de plataformas para hacer trámites en línea. Hay avances en el marco normativo. Tenemos una ley de transformación digital. Sabe que se está construyendo una política de transformación digital. Tenemos una ley de optimización y eficiencia de trámites. Tenemos avances en materia de gobierno abierto. Tenemos avances en la publicación de datos abiertos. Entonces, todos estos ejercicios que nosotros a veces lo vemos de forma aislada, Naciones Unidas, en una metodología mundial, lo ha puntuado.
y nos dicen en resumen que en América estamos muy bien. No significa que nos tengamos que conformar. No tenemos que estar muy bien, tenemos que estar excelentes. Excelentes y seguir mejorando cada día. Pero esto es algo nuevo, fresco y no medido por el sector público ecuatoriano, no medido por el Mintel, sino que a nivel mundial así nos encontramos. Y de la misma manera, en participación ciudadana, que es uno de los componentes que alimenta el indicador de servicios en línea, nos encontramos en un muy grato y sorprendente tercer puesto en la región. A nivel mundial estamos en el puesto número 27 y en la región, como les digo, únicamente nos gana Estados Unidos y Canadá. ¿Qué significa? En Sudamérica somos los primeros en participación ciudadana. Entonces, todas las iniciativas, no es solo se planteó la alianza con la OGP, no solo se construye un plan de gobierno abierto, sino que se ejecutan acciones. Y estas acciones son vistas para bien. Entonces, destaquemos también lo positivo. Destaquemos que también los ecuatorianos somos capaces, pero podemos dar mucho más. ¿Qué beneficios tiene la automatización de trámites o de servicios? Obviamente, la reducción de tiempos, la reducción de interacciones y la reducción de costos. ¿Por qué de costos? Porque no solo tengo que pensar en el costo que genera el sector público, sino también en aquellos costos que representa para el ciudadano, para la empresa, y realizar la tramitología. Todos los costos, como les había mencionado, de requisitos, de desplazamientos, de obtener copias, duplicados, notariados, que a la larga van a un archivo. Y este mismo archivo, los costos de almacenamiento de bodegaje que tiene para el sector público también son onerosos. Entonces, proceder con la automatización obviamente propende a disminuir tiempos y costos. Y por otro lado, los beneficios de reducir interacciones. ¿Qué pasa si es que yo tengo menos contacto entre el servidor público y un usuario? Tengo menos puntos que son susceptibles de corrupción. Entonces, también tenemos estos beneficios que son intangibles, pero realmente son muy, muy importantes. Por otro lado, otro beneficio que conlleva la automatización de los trámites es tener procesos asequibles y auditables. ¿Asequibles en qué forma? En que yo, al depender de trámites que se realizan únicamente de forma presencial, estoy sujeto a la disponibilidad de tiempo del servidor público y de las instituciones. Pero yo tengo una vida personal y una vida profesional, y no siempre va a poder hacer un trámite en el momento y donde el sector público así me lo demande. Si yo vivo en el sur de Quito y me obligan a viajar a la plataforma financiera, que es un tiempo. Si yo manejo mi planta central solo en Quito, pero mis usuarios están en Zamora o en Galápagos, estamos imposibilitando que ellos hagan un trámite que yo mismo como Estado les estoy obligando a realizar. Entonces, la posibilidad de tener estos trámites disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, la posibilidad de que sean trámites asincrónicos realmente beneficia para que el ciudadano, el usuario, haga el trámite cuando lo necesite, no cuando el sector público así lo imponga. En este momento invitamos a Cristina Morit, quien hablará sobre los datos abiertos y la prevención de la corrupción. Debemos trabajar articuladamente y que las acciones tienen que ser congruentes, tal como dijo la ministra. Estoy convencida que uno tiene que ser coherente entre lo que piensa, dice y hace. Y la participación de todos es elemental para poder trabajar en esta política de integridad. Vamos a hablar un poco sobre datos abiertos desde la perspectiva del sector privado. Y ahí no me gusta esta lámina porque me deprime, pero hay que mostrarla. Ecuador se ubica en el puesto 36 de 105 de 180 países evaluados. Mientras más cerca estás al cero, más corrupto eres. Y pueden ver la región. La región está más cerca del rojo más oscuro, de hecho. Entonces, América Latina tiene un serio problema en temas de corrupción. Parte de la discusión es, el tema de corrupción no es un tema solamente del Estado y del gobierno. El tema de corrupción es un tema que tenemos que trabajarlo cada segundo de nuestras vidas, en cada uno de nuestros actos. Y ahí precisamente se une cada una de las conversaciones que hemos tenido en esta mañana. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Yo voy a darles un antecedente de la compra pública y un antecedente del sector salud, que es uno de los sectores más corruptos, más conflictivos, con los que más problemas tenemos como país. Y esta es una data mundial y no pasa solamente en Ecuador. Se estima que 140,000 niños mueren cada año como resultado de la corrupción en los sistemas de salud.
De los 7.500 trillones de dólares que se gastan a nivel mundial en salud, 500 billones se desvían hacia corrupción. Y 1 de cada 5 personas en todo el mundo, es decir, el 17% de la población, tuvo que pagar coima para poder acceder a servicios de salud. Siguiente. Y ahí tenemos obviamente la compra pública y el sector salud. En la visión de la OCDE cree que es importante que los países utilicen sus recursos de manera adecuada. Los gobiernos gastan el 29% del gasto total de las administraciones públicas en contratación pública y la sanidad es la segunda mayor área de gasto a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer ahí precisamente? ¿Alguien sabe cuál fue el gasto total en salud del país en el 2023? 6.500 millones de dólares de la parte pública más 1.500 millones de la parte privada. Casi 8.000 millones de dólares. Y no podemos dar salud a 18 millones de ciudadanos y tenemos el tercer gasto de bolsillo más alto de la región, 32%. Siguiente, por favor. Y obviamente en contratación pública, todos el momento en que dicen contratación pública, abrimos los ojos y decimos corrupción. Estás en contratación pública, hay corrupción. Y la verdad no es eso. El sector privado y el sector público deben ser aliados estratégicos. Y precisamente uno de los caminos que tenemos que seguir es precisamente hacer estos espacios y sentarnos en la mesa a trazar las estrategias en conjunto. Porque no puedes hablar sobre integridad solamente para la parte pública y sobre integridad solamente para la parte del sector privado. ¿Por qué? Porque es tan corrupto el que pide, el que paga, como el que deja que suceda, o el que no dice nada y es cómplice. Aquí están, tienes un compromiso de justicia abierta, compromiso de promoviendo la transparencia política, fortalecimiento de la participación ciudadana y el control de rendición de cuentas, construyendo más y mejor información legislativa en Ecuador, fortaleciendo a los GAT municipales en gobierno abierto, portal nacional de transparencia, co-creación de una política y fondo territorial de innovación y oportunidades para la transformación digital, presupuesto abierto. Necesitamos tener presupuesto abierto. Necesitamos saber cuánto se está gastando, cómo se está haciendo en cada una de las cosas que hace el Estado. Promoviendo la transparencia en materia de beneficiarios finales, que está al 52%. Siguiente, por favor. Implementación de iniciativa de transparencia pesquera. Ese es el único compromiso que está al 100%. Construcción colaborativa de la Estrategia Nacional de Integridad Pública en la Contratación, que lo estamos trabajando con el CERCOP. Modelo de gobernanza y democratización de la información ambiental y el recurso hídrico, está el 43%. Y participa, fortalecimiento de participación ciudadana digital, 42%. Co-creación de política nacional de transformación digital del sector salud, está en 54%. Y co-creación de la política nacional de ciencia abierta e investigación estratégica. Estos compromisos son acciones de la política de integridad pública. Y de hecho la idea es más bien coordinar las estrategias para ir aterrizando esas acciones urgentes y necesarias que requerimos para que exista más integridad en Ecuador. Siguiente, por favor. ¿Y qué estamos haciendo desde la parte privada? Y ahí es importante, como comité empresarial, somos parte de la iniciativa de Alliance for Integrity, que es una iniciativa que la está apoyando la cooperación alemana a nivel mundial para promover temas de integridad en el sector empresarial. Y ahí, como comité, hemos decidido hacer ese compromiso con la integridad, precisamente, y estamos desarrollando varias estrategias y medidas con el siguiente, por favor. Esta iniciativa tiene un sinnúmero de herramientas, tiene un Integrity App, tiene un sinnúmero de cursos virtuales para promover temas de integridad en las empresas. Y uno de los enfoques importantes y el reto de los gremios es utilizar eso para que las medianas y pequeñas que no tienen los recursos puedan tener sistemas de integridad. Y esto tiene que ir acompañado, obviamente, de una estrategia de compromiso de integridad y de trabajo con la Secretaría Pública futuro de cuáles son esos beneficios si es que tienes un sistema de integridad como empresa. Y si puede ser un requisito en compra pública, si puedes tener beneficios en impuestos,
Y obviamente el tema no lo puedes trabajar solo de la parte privada. La idea es que estos recursos disponibles puedan ser adaptados para la parte pública y que podamos promover sistemas de integridad en la parte pública. Siguiente. Ahí está un poco de la información. Hay una Integrity App que la vamos a poner a disposición de la Secretaría. Paraguay ya la está utilizando para el sector público, entonces existe un buen ejemplo y podemos hacer una adaptación, para lo cual estamos a disposición y apoyo a la Secretaría al 300%, por no decir 1000%. ¿Y cómo reducimos corrupción? Con transparencia, profesionalización del servicio público, controles internos y externos, depuración de responsabilidades. La siguiente, por favor. Y el fortalecimiento del servicio público es indispensable. En octubre del 2018, el CERCOP realizó la evaluación de certificación de competencias, indicando en números gruesos que de 5,000 funcionarios convocados, 3,000 rindieron el examen y solamente 400 pasaron en compra pública. Entonces, ahí necesitamos articular todas estas estrategias de educación digital para fortalecer el servicio público y de la misma manera hacia los usuarios para evitar desfases al respecto. En este momento tenemos la intervención de Gisela González, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Son más de 280 empresas que forman parte de CITEC y esto les presento porque cada una de ellas ha hecho que un servicio se acerque más a las personas. Y creo que también parte de una cultura ética y transparente también es que busquemos soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Y esto no es de menos lo que les digo, tener un servicio digital financiero que llegue a zonas rurales hace que mejore la vida de las personas. Que por una plataforma digital tú puedas tener educación en zonas donde tradicionalmente no llegaba educación también hace que seamos más íntegros y transparentes. Que pueda llegar un producto que compremos en línea o que alguien pueda vender en línea desde una comunidad pequeña a un punto de cualquier parte del país también hace que estemos pensando y mejorando la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que hacen cada uno de ellos. Y más allá de las 280 empresas, CITEC representa, también tiene alianza con más de 90 organizaciones y partners a nivel nacional, porque hablar de transformación digital y de todas estas herramientas que nos ayudan no es solo el adquirir tecnología, no es solo que tengamos, por ejemplo, la plataforma pública que nos mencionaban o que tengamos la herramienta y la app de integridad, sino es un cambio cultural, en donde todos nosotros, las personas, para quienes todas estas herramientas se desarrollen, las conozcamos, las sepamos usar y las aprovechemos. Sin eso es la frase muy común que todos hemos escuchado de es que yo adquirí este software y me fue pésimo y es malísimo. Puede haber el caso en el que sí hubo una mala compra, pero en la mayoría es que no hay un cambio cultural. Y así como al hablar de integridad y transparencia tiene que ser un cambio cultural más que un tema normativo, que lo mencionábamos antes, la transformación digital también es esto. Entonces tenemos un ecosistema de aliados que nos permiten que todo lo que hacemos llegue a otros sectores, a otras industrias, que llegue a jóvenes, que llegue a niños. La ministra que estaba de mañana lo comentaba, nosotros trabajamos con el Ministerio de Educación y con todos los actores en que conozcamos la tecnología, los servicios digitales y cómo acercarnos. Y desde ahí, ¿por qué les cuento todo esto? Vamos a la siguiente, gracias. Es porque para nosotros, por esencia, todo lo que hacemos nos hace que seamos parte de una gestión íntegra y transparente. Y por eso, desde que tuvimos la invitación a ser parte de Gobierno Abierto y del Grupo Núcleo, fuimos el primer gremio y organización privada del país que fue parte de esta iniciativa. Esto además porque he trabajado muchos años de mi vida en temas de integridad y transparencia desde mis futuros roles, desde mis futuros desde mis anteriores roles, y eso ha hecho que para mí esto sea importante, trascendental y que no sea algo lindo en lo que tenemos que trabajar. Esto es algo esencial y es la base de toda la gestión que estamos realizando. El día de hoy, y Gise me lo había comentado, es aterrizar estos términos tan etéreos como estandarización de datos e interoperabilidad a la realidad cotidiana. Entonces, un poco para explicarles y antes de entrar en cómo nos van a ayudar para combatir la corrupción y fortalecer justamente la integridad, me voy a permitir explicar brevemente qué es la estandarización de datos. Entonces, en términos comunes, es normas y formatos uniformes para que la información cuente con un único idioma o un único estándar.
esta estandarización, y para hacerlo fácil, generalmente tiene dos vías. Una que es a nivel nomenclatura. Para poner un ejemplo a nivel empresarial, si es que mis vendedores se refieren a los compradores como compradores, todos deberían hacerlo así. No es que un vendedor les dice compradores, otro vendedor les dice mis usuarios, porque si es que hacemos una base de datos luego con toda esta información, no vamos a entender. Vamos a tener datos duplicados, quizá vamos a tener al mismo señor repetido 3, 4 veces. Quizá en un campo tengamos la información completa y en otro campo nos falta información. Y a nivel formato se refiere a que no exista un error en cómo colocamos esa información. Me gusta aquí usar ejemplos numéricos. Si es que yo tengo el formato día, mes, año, eso debe ser para todos, porque si tengo un formato año, mes, día, me va a fregar la base de datos que tanto me había esforzado en armar. Y aplicándolo ya también en la integridad, estas inconsistencias o duplicados hacen que la labor de auditoría sea casi imposible. ¿Por qué? Porque los auditores externos que están justamente midiendo cuánta integridad hay en el sector público no únicamente van a tener esta labor, sino que van a ser de científico de datos para que las bases cumplan con un estándar. Yo fui servidor público y sé las resoluciones que emitía Contraloría de esto es cómo se debe gestionar los archivos, ¿no es cierto? Y cumpliendo, la verdad es que no muchos lo hacían por justamente toda la carga que había detrás. Sin embargo, ya vamos a entrar a ver cómo la tecnología puede ayudarnos a cumplir justamente estos parámetros. Y antes de pasar, bueno, tenemos una norma que es la 8000 de calidad de datos, que sería un buen estándar de cómo aplicar justamente un parámetro unificado para el manejo de datos dentro de las instituciones. Como ejemplo, me tomo los servicios financieros o tributarios. Imagínense si es que estos no podrían intercomunicarse entre sí. Si es que la data de una transferencia que yo realizo para un banco es la hora y fecha en la que se realizó y para el otro banco es el monto de la transferencia. Esto causaría gravísimos problemas y de ahí la importancia justamente de mantener estos estándares. Y antes de pasar con la interoperabilidad, ¿por qué es importante justamente mantener estándares de datos? Porque son la base fundamental de un proceso más amplio que se llama arquitectura de datos. La arquitectura es justamente el tener establecido dentro del sector público o el sector privado cómo voy a recoger, almacenar y compartir esa información. Porque también es íntegro el cumplir con las normas de protección de datos. También es íntegro que el ciudadano sienta confianza en entregarnos la información para que nosotros desde el sector público podamos trabajar y no engañemos que se está haciendo cuando en realidad todavía no ha sido implementado. Bueno, tenemos varios desafíos que creo que todos hablaron: infraestructura, el miedo al cambio. Para todos estos temas tenemos que prepararnos, es un cambio cultural. Hay que hacer capacitación, porque se tiene que entender que este no es un tema lindo, este es un tema técnico, este es un tema de fondo, este es un tema que va a marcar el desarrollo. Y les decía el ejemplo, y ahorita lo hablábamos, a veces que llamamos y hablamos de estos temas, dicen, no, es que estoy con la urgencia de la electricidad y que haya luz o no, entonces no puede ir a esto, pero resulta que esto pasa porque nos habló de este primer tema que es la base, y de cómo tener procesos transparentes, y cómo tener cultura ética, y cómo tener funcionarios éticos. Entonces, si entendemos la conexión, vemos que antes de solucionar cómo de aquí en 2 días se va a mejorar los temas, es cómo de raíz cambiamos cómo se han hecho las cosas en nuestro país.